La Fundación Príncipe de Asturias se constituyó en septiembre del año 1980. Desde aquel momento, la Caja Rural se incorporó en el patronato de la Fundación y el patronato Príncipe de Asturias, el órgano honorífico, y así continúa desde entonces, con carácter vitalicio. Entonces, la relación es muy estrecha, muy constante y desde el mismo nacimiento de la Fundación la relación es magnífica. El vínculo de la Fundación con la sociedad asturiana forma parte de nuestra esencia. Se definió así en la escritura de Constitución, está en nuestros estatutos y preside todas nuestras actividades, aunque tengamos una proyección muy internacional y cada vez más. La Fundación cada año concede el premio al pueblo ejemplar de Asturias y tenemos un área musical muy activa con una escuela internacional de música, cursos de verano, y yo me atrevo a destacar además que en los últimos años y siguiendo las pautas que nos ha dado el patronato, una de mis tareas fundamentales es intensificar la relación de los premiados con la Fundación, una vez que aquellos ya han recibido el galardón. En ese sentido estamos trabajando y últimamente vemos que ese vínculo se concreta en actividades muy palpables, en colaboraciones que tienen lugar fundamentalmente en Asturias. Recientemente hemos presentado la cátedra Leonard Cohen, ha habido un concurso organizado por el CERN, la Sociedad Max Planck ha concedido becas de movilidad para doctorandos y becas postdoctorales, Saskia Sassen ha donado el importe del premio a 3 instituciones asturianas, en fin, que son muchas pequeñas cosas o no tan pequeñas que demuestran que ese vínculo es muy fuerte y forma parte, como digo, de nuestra identidad desde el inicio. Nosotros nos sentimos muy arropados por la sociedad. La formulación de la pregunta más bien tendría que ser inversa, que nosotros nacemos al servicio de la sociedad asturiana. Entonces, que el reconocimiento venga o no venga depende de cómo lo hagamos nosotros. Y creo que es ahí donde tenemos que poner el foco. Esa máxima y esa pretensión preside toda nuestra actividad. El reconocimiento vendrá o viene, de hecho, porque nosotros lo sentimos, si trabajamos bien, que es nuestra obligación.